Mis queridos y apreciados maxituristas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la lateral de la 9 de julio llamada Bernardo de Irigoyen de este lado, de acá, Lima del otro lado, que es la avenida por otro lado de la 9 de julio, más ancha del mundo. Tiene contando estas dos laterales, esta y la del otro lado, tiene 140 metros de ancho para definirla, 3 kilómetros de largo, y es una avenida que realmente no solo que es la más grande, la más ancha, sino que realmente es una de las más útiles de todo el país. Definamos dónde estamos. Esta calle que corta acá, estos autos que vienen, el blanquito que está ahí en la esquina, Chile. La de allá, Independencia. 1 kilómetro para allá adelante, Constitución. 2 kilómetros para allá adelante, esta Avenida del Libertador. A 500 metros para adelante y hacia la izquierda de la imagen tienen el edificio de Salud, Ministerio de Salud y Obras Públicas, que ahora se los voy a mostrar. Entre los árboles ahí aparece con la imagen de Eva Duarte de Perón, y más o menos 950 metros más adelante el glorioso obelisco del cual también vamos a hablar. Bien, donde estaba el obelisco fue el primer lugar donde fue izada la bandera nacional. Así que tiene un simbolismo extremo para todos los argentinos. Por eso es que el obelisco fue colocado en ese lugar, aparte que formaba parte de un plan. Este es Chile. Donde está el obelisco, como les decía, fue izada por primera vez la bandera nacional. Y ahí estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, por eso el barrio se llama San Nicolás. Primero, barrios, Constitución, donde estamos, Montserrat, más para adelante San Nicolás, y después directamente pasamos a Retiro. O sea que esta avenida de solo 3 kilómetros, enorme, una circunvalación a lo que era la ciudad originaria, recorre 4 barrios. Tiene 2 colectoras, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini de este lado, y Cerrito y Lima del otro lado, para allá, del otro lado de la 9 de julio. Que cuentan que sirven y cuentan para contar justamente, valga el juego de palabras, los 140 metros de ancho. ¿Está bien? Bueno, la 9 de julio, la idea era, la ciudad llegaba hasta Independencia, hasta más o menos acá, hasta Córdoba, y después paremos de contar, el Río de la Plata. Entonces se pensó que la ciudad, a medida que iba creciendo, se iba a necesitar una avenida norte-sur, como la llamaban, todavía no tenía nombre, para poder lograr una circunvalación a esa ciudad primitiva. Entonces, primigenia, perdón, no primitiva, porque de primitiva no tenía nada. Y fue bajo la intendencia de Francisco Sever en el año 1889 y 90, donde se empieza a pensar en esto. Se aprueba en 1895, pero recién en 1912 se autoriza a expropiar terrenos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los edificios como eran los mismos que había acá sobre la traza de la 9 de julio. O sea, había edificios acá, por todos lados. Entonces, ¿qué había que hacer? Expropiarlos. Pero ¿qué pasa? Cuando los empezaron a expropiar, lo hicieron con una técnica que no era demasiado ortodoxa, y expropiaban, dejaban lugares que iban vaciando, otros edificios que no los podían expropiar. Piensen que lo que es sacar un montón de gente que estaba viviendo y de un día para el otro le digan, flaco, te tenés que ir, flaca, te tenés que ir, realmente ya no podés vivir más acá. Bien, se autorizó en 1912, como les decía, a expropiar, y esta avenida enorme une, como les decía, Constitución con Avenida del Libertador. En ambos extremos, como primer dato curioso, tiene autopista, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Frondizi hacia el sur, que es la que une Constitución con Barracas, casi con el Riachuelo, y la Ilia, que une con toda la zona norte, que va bordeando Aeroparque, el peaje de la Ilia, el circuito KDT y demás, ¿sí? Así que eso para que lo tengan en mente. Solo el Ministerio de Obras Públicas, ese que veían por ahí, que ahora se los voy a mostrar cuando lo pueda tener con posibilidad de verlo, que en la esquina seguramente lo voy a poder ver, lo vamos a ver todos, tiene numeración, ¿sí? Ese edificio, el Ministerio de Obras Públicas, fue construido en 180 y pico de días en el año 1934, y es el único edificio que está en la traza de la autopista, de la 9 de julio, perdón, me quedé con el tema de las autopistas, perdón, y junto con el Riachuelo son las únicas 2 estructuras que hacen que la 9 de julio no esté completamente despejada. Dicen que de un lado
Eva Perón está sonriendo, como la ven ahí, y del lado opuesto está dando un discurso re seria, como diciendo que hacia la gente de Barrio Norte les dice lo que tiene que hacer y los mandonea para que ayuden a la clase obrera, y hacia este lado, la sonrisa, hacia el sur, donde supuestamente está la parte más pobre. Eso básicamente no queda muy en claro si fue así. Este lugar era tan periférico que ahí ustedes van a ver, si ahora se los voy a marcar, ese mojoncito que está ahí, eso que ven ustedes ahí en el pasto, que ahora me lo tocó el auto, era ese lugar donde marca donde estaba la jabonería de Vieites, donde se generaban todos los intríngulis en la época del 1810, en la época de la Revolución de Mayo, todo se tejía acá. ¿Y por qué se tejía y la trenza política era en este lugar? Porque era un lugar donde se juntaban todos, y era un lugar periférico, porque la ciudad acá ya era absolutamente el límite, ¿sí? Bueno, sobre la 9 de julio tenemos 3 tipos de árboles, ¿sí? Ustedes dicen que tiene que ver los árboles, tiene que ver porque es lindo, y son las tipas, los palos borrachos y el árbol argentino por excelencia, el árbol nacional, que es el jacarandá, ¿sí? Incluso hay una canción que seguramente ahora van a empezar a cantar, que dice al este y al oeste llueve, lloverá, y habla del jacarandá, que les puedo asegurar que por memoria emotiva de haberla escuchado tantas veces, la van a empezar a cantar después de haber visto este video seguramente. Y bueno, sigamos con la historia, porque todo es historia, falta un poco para llegar al momento donde esto fue construido de verdad. En 1916, otro intendente, Anchorena, quiere formar esta avenida antes de 1916, cuando se cumpla el centenario de 1816, del 9 de julio, justamente por algo la avenida esta enorme se llama 9 de julio, ¿sí? Y las expropiaciones habían sido salteadas, desordenadas, como les decía, y en 1915, por todo eso desordenado y por otras cosas que seguramente hizo mal, lo fueron a Anchorena, o sea que el intendente terminó pagando con su cargo el mal armado, entre otras cosas, de esta avenida. Era una época donde la Argentina vivía épocas gloriosas de plata, todas las corrientes inmigratorias, éramos el granero del mundo, plena Primera Guerra Mundial, a la cual nos habíamos declarado neutrales, o sea, yo argentino, básicamente la frase es por eso. Así que venimos bien con todo esto, ¿no? Bueno, también una vez que lo renuncian a él, pasa que en el año 1925, tiempo después, aparece la 9 de julio, como parte del plan de renovación urbana que no se había llevado a cabo, pero ya integrándola con qué es lo que iba a pasar con la apertura de las dos diagonales, la diagonal norte y la diagonal sur, que tampoco estaba gestada hasta ese momento. Entonces, todavía no llegamos a la época donde había subtes por acá, todavía no llegamos a la época de nada. Uy, perdón, pasé el dedo por delante, disculpen. Y pasada la crisis financiera se ideó que se hiciera la 9 de julio antes de 1936. ¿Cuál era la idea? O la hacemos por arriba o la hacemos bajo tierra, loco, la hacemos bajo tierra. Y hubo varios que dijeron de hacerla bajo tierra, ¿sí? Una persona muy importante en todo el armado de esto era el jefe de ingenieros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de esa época, que era el ingeniero de la Pagolera, que aunque a ustedes no les suene el nombre de la Pagolera, era una persona que tenía toda la posibilidad de determinar qué es lo que se hacía acá. Según de la Pagolera, la 9 de julio era un eje entre La Plata, allá, y la zona norte para este lado. Ya no lo pensaban como una avenida que solo 3 kilómetros, con lo cual la importancia que tenía, sino que ya lo tomaban como una circunvalación del sur al norte, como una herida, una daga que atraviesa de norte a sur hasta incluso el Gran Buenos Aires. Seguimos adelante con la historia. En 1932 se piensa hacerla en un túnel, como les decía. En el 33 de la Pagolera habla de la 9 de julio como es ahora, por la superficie, con plazoletas en el medio, tal cual, como lo ven acá, sin el Metrobús, porque obviamente no se pensaba en tal volumen de tráfico, y eso se habló mucho tiempo después, y trajo problemas, obviamente. Y en 1924 se genera, como les decía, el Ministerio de Obras Públicas, y se construyó en 138 días. 60 días demoró en construirse el obelisco, porque resultaba tan complicado pensar que hubiera algo con forma de aguja, tan disarmónico, tan así en la 9 de julio de esa época, que todavía no estaba expropiada, que bueno, se tuvo que hacer rápido para que nadie lo pueda sacar, como tenerlo hecho para que nadie lo pueda sacar. Y el edificio del Ministerio de Obras Públicas se llevó a cabo en 164 días, si no recuerdo mal, 184 días, porque también tenía miedo de que lo saquen. Y es un edificio que se hizo rapidísimo para los 90 metros de altura que tiene. Bien,
En 1931 comienza la demolición de la iglesia de San Nicolás de Bari, que está donde actualmente está el obelisco, o sea que ahí empezaba a hacerse más fácil que todos los edificios que estaban acá, donde ahora hay autos, plazas y todo, pudiera ser expropiado para empezar para empezar a armar la 9 de julio. Se demuele algo que estaba cerca de lo que actualmente está el obelisco, que era el circo de Frank Brown, un payaso muy famoso de la época, que está enterrado en el cementerio británico de La Chacalita, video al cual los remito para que ustedes puedan ver más o menos el lugar donde llevaban los ingleses, los disidentes de los ingleses, sus ritos enterratorios, mientras que ahí tenemos al fondo la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE como se llama acá, y cuando también demolieron a la altura del obelisco el primitivo Luna Park y el primer teatro del pueblo. En 1936, Prebisch, el nombre de pila, Alberto Prebisch, hace el obelisco, y al hacer el obelisco ya no había vuelta atrás. Esta avenida se empezaba a formar, empezaron a expropiar terrenos para un lado y para el otro, para el lado sur, para el que les estoy mostrando, para el lado norte, que muestro ahora, la traza principal, las otras calles que salían de acá. Este es Bernardo de Irigoyen, Lima, Carlos Pellegrini, Cerrito del otro lado, ¿no? Y ya no había vuelta atrás, y ya teníamos una avenida que era una circunvalación. Y luego por acá empezaron a pasar las principales líneas de subterráneo. Acá en la otra cuadra, por ejemplo, estamos a la altura de Independencia, que es esta esquina que corta acá, tenemos la gran estación donde combinan la C con la E, en la estación llamada Independencia, que ahora se va a llamar Beata Mamá Antula también como segundo nombre, por la iglesia que está del otro lado de Retiros Espirituales, que no sé si voy a poder hacer que la lleguen a ver, pero es eso que tienen ahí lo ven, ahí lo pueden ver, al lado de la Shell, sin hacer chivo de marcas, pero importante también que acá, en esta esquina, fue inaugurado como tal el Club Atlanta de fútbol, aguante los bohemios, algún día voy a ir para Villa Crespo a hacer un video sobre esa cancha. Y todo comenzando bajo la idea de un intendente hace mucho tiempo, hace 130 años, llamado Francisco Sever, que, curiosidad completa al margen, uno de los cronistas de TN, del canal de noticias de Artear, que justamente Canal 3 está a 4 cuadras para allá, en diagonal, se llama Sever también de apellido, y es pariente en tercera generación de Sever, que era el que había sido intendente de Buenos Aires. Así que detalle al margen. Bueno, de esto se trata, del progreso. De esto se trata, de varios gobiernos que quisieron y no pudieron. De un gobierno que quiso y pudo. Y que durante muchos años nos sirvió este lugar para poder movernos, en un lugar donde para poder cruzar de punta a punta el ancho de la 9 de julio hay que dejar pasar 2 o 3 semáforos que se van cortando, porque es imposible pasarlo, por lo ancha que es imposible pasarlo de buenas a primeras y solamente en una vez. Así que el ruido que hay acá es bastante grande, como verán. Es un lugar que es muy muy lindo para pasar, es un lugar muy, muy interesante porque son solo 3 kilómetros, 30 cuadras nada más, pero que son sumamente importantes, mientras que ahí les muestro Independencia, las plazas y los árboles que les comentaba. Y vengan, o sea, no den por sentado que conocen la trama de la 9 de julio, yo también la conozco, pero todos estos detalles solo los van a aprender si los miran, si los estudian, y obviamente si ven los videos de Maxitur. Aguante Maxitur, porque si no está en Maxitur no existe, esa es la realidad. Así que bueno, les pasé un poco de información. Toda la estación Independencia de la línea C y de la E es todo por acá abajo, y es un túnel que atraviesa hacia el otro lado, donde también tenemos salidas de subte. Tenemos acá, al lado de la Shell, y tenemos acá, al lado de la plaza, que se ve ahí. Así que es una avenida muy caótica en este momento, porque son las 5:30 de la tarde de un día de semana, de un día martes, y obviamente hay un caudal de tráfico impresionante en todos los sentidos. Bueno, les mando un abrazo a todos y todas, espero que hayan disfrutado esto, que es un refresque de lo que uno cree que conoce, de lo que uno cree que ya ha vivido toda la vida, que ha pasado por acá. Y la última adquisición, el Metrobús, obviamente muy denostado. ¿A dónde irán los árboles que estaban acá, que eran tan lindos, y nosotros hacemos un Metrobús? Bueno, los pasaron para el otro lado de acá y nada más, no pasó mucho más, y realmente agilizó el Metrobús en ambos sentidos muchísimo el tráfico. Por eso es que ustedes van a ver edificios re antiguos ahí,
porque estaban en contacto con otros edificios que estaban ubicados acá mismo y que nadie esperaba hace 130 años, cuando empezaron a ser construidos, 80, 90, 100 años, que iban a ser el límite con una avenida importante. Pensaban que eran parte integrada de un barrio que justamente a esta altura era Montserrat, que más para allá era Constitución y que más para atrás era San Nicolás de Bari y Retiro. Bueno, les mando un abrazo grande, mientras que verán que acá es el lugar más conectado de toda la Argentina, probablemente, sin desmerecer otras zonas de esta ciudad y de otras de la República. Les mando un abrazo grande, un saludo impresionantemente grande, sigan los videos y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy muy grande para todos ustedes desde el Metrobús.